¿Cuál es su nombre y su nivel o rango dentro del arte marcial que usted practica e imparte? ¿Cuál es el nombre de su dojo? A ver, mi nombre es Ernesto Guzmán Gómez. Yo soy el introductor y fundador principal, digamos, de esta modalidad, el Shorin-Ryu Karate Do en Cuba, junto con otros profesores que participaron también de este proceso. El nombre del dojo es Kyan Shotoku Shanmiwa, que es el dojo nacional, que se fundó en 1989, dedicado en aquel momento a la práctica del desarrollo de la escuela Yoshimon Shorin-Ryu. Después lo que hicimos fue que buscamos las raíces del Shorin-Ryu en Okinawa, y es la modalidad que en 1999 se reconoció por la Federación Cubana, por el INDE, ¿no? Que es la que cumple ahora 20 años de reconocida por el Comité Olímpico Cubano y por el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. ¿Cuándo comienza usted la práctica del Karate Do? ¿Qué lo motivó y quiénes o quién fueron sus principales maestros? A ver, motivo de la pérdida de mi abuela materna en 1976, apenas había cumplido yo 4 o 5 años, no había cumplido aún los 5 años. Comienzo la práctica en un área que era principalmente de judo, pero también se hacía algo de karate, en los bajos del Ministerio de la Construcción, en Micón. En el área del parqueo había un dojo de práctica de karate, de judo especialmente. Motivado por la pérdida de mi abuela materna, pues entonces los especialistas recomendaron que yo debía desarrollar alguna actividad física, ¿no? Para que no preguntara. Y con la gestión de mis padres, pues bueno, se me aceptó como oyente en esta área. Todavía pues, está dura, cada rato yo paso por ahí. Hoy solamente en un gimnasio con ejercicios de pesa, pero en aquel momento tenía, además de esta actividad física, tenía la práctica del judo, la enseñanza del judo, ya que unos profesores después de horas se quedaban haciendo karate, cosa que a mí me motivaba mucho. Muchas gracias. ¿Había usted practicado otras artes marciales previas a su inversión y comienzo en el Karate Do? ¿Cuáles? Sí, yo paralelo con el Karate Do comencé en el judo, bajo la tutela del maestro Fernando Flores Pérez, uno de los miembros fundadores del judo en Cuba. Compartimos una amistad muy bonita, cerca de 40 años, estuvimos juntos. Y el karate que me preguntaba ahorita lo comencé a practicar con aquellas personas que estaban en aquel dojo, muy incipiente, pero básicamente con el profesor Wilfredo Gilbert y el profesor Eustaquio Rojas en los años 78, 80. Empezamos la práctica del karate. Aunque ya le digo que con las personas que practicaban en aquel lugar, fueron los primeros que me transmitieron los movimientos esenciales y esos iniciales, ¿no? Se llaman los fundamentos del karate. Ya después en el año 78, con unos 6, 7 años de edad, yo me acerco al profesor Wilfredo Gilbert y comienzo también con el profesor Eustaquio Rojas en los años 80. También recibimos clases de otros profesores también, como el compañero Juan Hernández Soto y otros tantos, que todavía mantenemos una amistad muy bonita con ellos, ¿no? ¿A qué edad comenzó usted la práctica del Karate Do en su variante o estilo okinawense Shorin-Ryu y Kobudo? ¿Quién fue o quiénes han sido sus principales referencias en ese sentido? Bueno, el Karate Shorin-Ryu a mí me llega a partir de la propia investigación personal. En el año 91 yo sufrí una fuerte hepatitis. Durante los Panamericanos 91, ese mismo día, 2 de agosto del 91, cuando se daban los Panamericanos en La Habana, yo ingresé en el hospital con una fuerte hepatitis. Yo me encontraba en el servicio militar al frente de la preparatoria de varias unidades del Ministerio del Interior en la defensa personal y el curso del sistema de instrucción, ¿no? El periodo de instrucción, el año 90-91. Y entonces se me enfermo con hepatitis y producto de esa situación de reposo absoluto que me mandaron los médicos, pues a mí se me despertó una ávida sed de investigaciones sobre las artes marciales, y es ahí cuando leo por primera vez un artículo sobre el Karate Do Okinawa, en este caso el Karate Shorin-Ryu Matsuegachi. Pero no es hasta el año 1993 en que el maestro Raúl Rizzo, padre y fundador del Karate Do en Cuba, karate que cumple 50 años en este año, en octubre de 2019 cumplimos 50 años cubanos de practicar karate y de aprender el karate, pues el maestro Raúl Rizzo pone en mis manos el libro de Choshin Nagamine de Okinawa, el libro que se llama La esencia del Karate Do de Okinawa, creado por Sensei Nagamine, escrito en el año 1960. El maestro Raúl Rizzo en 1993 pone en mi poder ese libro con la
peculiaridad que me insistió para que nosotros aprendiéramos el karate de Okinawa, como es la génesis, la cuna del karate, es decir, es la vertiente antigua del karate, de la cual evolucionaron más de 400 escuelas o estilos que han surgido, sobre todo la mayoría de ellos en el siglo XX. En su opinión, ¿cuál es la diferencia principal entre el estilo Shorin-ryu de Karate-Do y Kobudo que usted practica e instruye y otros estilos de karate practicados dentro y fuera de la nación? Bueno, hay muchas diferencias en cuanto a los movimientos, en cuanto a la psicología y el comportamiento de los practicantes. Yo me referiría a un elemento fundamental que es la humildad. La escuela tradicional de Okinawa promueve la humildad. Y a veces notamos actitudes en otros practicantes que no tienen que ver con eso. De todas formas, desde el punto de vista práctico, me referiría a que son elementos, movimientos naturales, lo pueden practicar personas de diferente edad, sexo. El maestro Nagamine decía cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. El arte tradicional de Okinawa promueve la paz. Hay otras versiones de artes marciales que no son así, que no promueven la paz, ni promueven el entendimiento entre los seres humanos. Entonces, en un mundo plagado por invasiones, 60 oscuros rincones del planeta, pues la filosofía del karate tradicional de Okinawa, que es el camino de la paz, pues es fundamental para el desarrollo de la especie. Y eso es una de las cosas que más nos gusta a nosotros, ¿no? Que nos motiva. ¿Considera usted o no beneficiosa la práctica del estilo Shorin-ryu respecto a la llamada formación de valores para hombres, mujeres, niños y las personas de la llamada tercera edad en términos de solidaridad, amistad y disciplina dentro y fuera del dojo, tanto en Cuba como en el resto del mundo? ¿Por qué? Bueno, como le comentaba en la respuesta anterior, los seres humanos vivimos en sociedad cada vez más interrelacionada, eso que llamamos la globalización, que muchas veces se circunscribe solamente a la globalización tecnológica o económica. También el karate promueve la globalización de la solidaridad y de los valores humanos. Es decir, nosotros a través de la práctica del karate en estos últimos 40 años hemos conocido personas de montones, de muchos lugares, de rincones del mundo que jamás hubiéramos conocido, y sin embargo todos compartimos una raíz común, que es el amor por el karate y el amor por las bondades del karate. A nuestro país han acudido en los últimos 20 años, nos han visitado personas de más de 15 países practicantes de karate, y todos promueven y llevan en su esencia, en su comportamiento cotidiano, esos valores que tanto hacen falta para el desarrollo de la humanidad. Nosotros entendemos que el karate tiene mucho más que aportar, mucho más para aportar. El karate tradicional, que es la fuente del karate, que es en Okinawa, donde están las personas que le dieron forma y que adquirió las características nobles y pacíficas del pueblo de Okinawa. ¿Qué pasa? Que eso después, ese karate cayó en otro contexto, en las Islas Mayores de Japón, y después de la Segunda Guerra Mundial cruzó a Estados Unidos, cruzó a Europa y ha adquirido, sobre todo marcado por Hollywood, por la tendencia al superhéroe y al Superman del karate, han ido distorsionando la esencia verdaderamente humana y pacífica de un arte que tiene como concepto la cortesía, la limpieza y la laboriosidad para el practicante. Por supuesto, prepara de carácter físico y mental para una situación de un enfrentamiento. Sobre todo el karate tiene un criterio muy patriótico, el karate tiene un himno. El himno del karate es muy marcado el énfasis patriótico que tiene en la defensa de la soberanía de la isla, en la defensa de la soberanía de la nación, de la nacionalidad. En la protección, nuestro arte es un arte tradicional porque trasciende épocas y pasa de generación en generación y trata de mantenerse, y eso hace que se mantenga la cultura, la tradición de un pueblo, que se refuercen las identidades, que se refuerce lo que es verdaderamente característico de la idiosincrasia de un pueblo, de una nación, de un lugar, y que no seamos invadidos por la pseudocultura, por la cosa fácil, por lo que nos llega a lo mejor adornado de muchos elementos de colores y muchos atributos que son atractivos, pero que en la práctica no tienen un mensaje verdaderamente transformador de la personalidad del individuo, del ser humano. Y es muy importante que sobre todo la escuela se llama Bosque de Pino. Incluso por eso ahí viene la relación que tiene la Organización Cubana de Karate Tradicional con la Asociación Cultural, la Sociedad Cultural José Martí, porque nosotros imbricamos todos los elementos en función de la formación de un joven mucho más comprometido con su historia, con su tiempo y con su futuro. ¿Cuántos años lleva usted impartiendo clases de karate como sensei o instructor del estilo que usted representa en su dojo y en Cuba?
Bueno, hace 30 años que comenzamos. Realmente desde el 87 nosotros impartíamos clases. Lo que pasa es que era un poco a espaldas de nuestros profesores, porque siempre tuvimos un interés muy marcado por la enseñanza y la transmisión del arte. Ahora, no estábamos autorizados. Es en 1989 en que recibimos la autorización para impartir clases. Ya la Escuela Nacional cumple 30 años este año, lo vamos a celebrar en noviembre. Y eso ha sido 3 décadas. También no solo en la preparación de la escuela y de los instructores, sino también cumpliendo otras tareas en la preparación de compañeros y compañeras que tienen la necesidad también de salvaguardar las conquistas del proceso social de la revolución. Y entonces nosotros ya, desde el 89 a este año, precisamente cumplimos 30 años. Y se cumplen, como decía anteriormente, 50 años de karate en Cuba también. Cosa que son efemérides muy bonitas que vamos a celebrar entre el mes de octubre y noviembre del presente año 2019, vamos a celebrar eso. También se cumplen 50 años que el maestro Sensei Ota, el maestro nuestro, Heihachi Ota, el gran maestro de 10º dan, empezó a impartir clases. Es decir, que todo eso se va a celebrar en Cuba entre el 4 y el 11 de noviembre del presente año. Hasta ahora han confirmado la presencia de muchos delegados de provincias, de nuestra organización y también invitados de otras latitudes que nos van a acompañar en esa fiesta. ¿Había usted impartido clases de otro estilo de karate con anterioridad? ¿Cuál si fue así? Sí, yo tuve la posibilidad de recibir la autorización por el maestro Raúl Rizzo para impartir clases de la escuela Yoshimon Shorin Ryu. Hoy lo que hacemos es Shorin Ryu, que es la génesis de aquel. Fuimos a las raíces, ¿no? Pero durante una etapa cerca de 7 u 8 años, 10 años, nosotros impartimos del 87 al 97 clases también de Yoshimon, así como de judo. Yo tuve la posibilidad de recibir la autorización para instruir judo de los maestros Fernando Flores, el maestro Fernando Flores y Abelardo, su hermano, en la cátedra de judo y Oro Cano, que fue el lugar donde yo empecé a aprender judo en el año 80. Hasta el 96 la cátedra funcionó en la calle 26 entre quinta y séptima, en la escuela primaria César Escalante, pero después entonces fue transferida hacia el área donde se encuentra el Dojo Nacional de Karate. Y ahí se impartían clases de karate con judo tradicional, pero así mismo se impartían las clases de judo. También el judo de manera tradicional, de la forma en que nos soñaron los maestros fundadores, haciendo un énfasis marcado en la ética y el comportamiento social del practicante, ¿no? De la persona. Por otra parte, bueno, las clases de defensa personal y karate operativo, como lo llamábamos también, ya cumplo 30 años en este año también impartiendo clases en esa dirección, que es un poco, bueno, que no tiene que ver con los niños, ni tiene que ver con los dojos públicos, digamos, pero también que es una actividad muy importante que se desarrolla en aras de la preservación de la tranquilidad ciudadana y la conquista de la revolución. Muchas gracias. ¿Le fue fácil asimilar el estilo Shorin Ryu entonces de Karate-Do? Sí, a mí, contrario a otros compañeros, yo nunca estuve muy marcado por la tendencia deportiva, ni competitiva. Realmente no me ha interesado nunca vencer a otra persona, ni por puntos, ni por elemento. Aunque en mi etapa juvenil, no juvenil, sino más bien de infancia, participé en muchas competencias, tanto de judo como de karate. Pero mi acercamiento a las artes marciales siempre tuvo que ver con el punto de vista más bien práctico. Y claro, el arte marcial tradicional, yo tuve mucho, cuando lo empecé a estudiar en el año 93, empecé a comprobar por qué en ocasiones yo mismo me negaba, se me era incómodo hacer esas posturas tan abiertas, tan hundidas y esos movimientos tan circulares y tan amplios y tan grandes, cuando realmente en un enfrentamiento, esas cosas, un enfrentamiento real, esos elementos no eran precisamente los más propicios para ser utilizados. Y el arte marcial tradicional es un arte marcial dura y pura de siglo pasado que surge como una necesidad del ser humano de defenderse de los ataques de sus semejantes, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido me fue más cómodo que algunos compañeros míos el readaptarse a la forma antigua, al elemento mío mamoru, es decir, el elemento de la autoconservación, como un hecho real para que el movimiento sea efectivo, no bello ni estéticamente concebido, sino que sea efectivo, eficaz y eficiente para uno poder preservar la vida y llegar temprano a casa, ¿no? Y sano, temprano y sano. Gracias. De acuerdo a su opinión profesional como sensei y en sus palabras, ¿qué usted considera que se requiere para poder instruir adecuadamente el estilo Shorin Ryu de Karate-Do que usted enseña a su comunidad? ¿Cuántos años se requiere para poder enseñarlo apropiadamente? A ver, nosotros cuando comenzamos teníamos una idea de que
hacía falta muchos años para enseñar apropiadamente todo lo que lleva el arte marcial de Okinawa, karate tradicional, en este caso Shorin Ryu. Hoy pensamos que se requiere más tiempo todavía. Nosotros pensábamos antes que con una capacitación de 5 o 7 años la persona podía instruir. Instruir, sí. Instruir puede cualquiera, como dice el pensamiento del fundador de nuestro magisterio. Pero educar solo que hay que sea un evangelio vivo. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que la persona que esté al frente de una clase tenga sobre todo un gran compromiso social y un compromiso con esas personas que están bajo su cargo. Que no instruyan solo técnicas, sino enseñen la virtud detrás del movimiento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Utilizar eso que estamos aprendiendo. ¿Cuál sería el verdadero objetivo? Hay una acción, hay una paradoja muy interesante. Tú aprendes a combatir y te preparas infinitamente a combatir precisamente para no tener que combatir. Ahí está la gran paradoja. ¿Y cómo tú le transmites eso a los alumnos? ¿Cómo logras desarrollar la autoconfianza, la autoestima, las habilidades físicas y las capacidades para desarrollar esas habilidades? Sin embargo, no lo usan, no lo tienen que usar. Es un poco como ser biopsicosocial que somos en la sociedad actual, nos andamos dando golpes por la calle. Pero sí debemos estar preparados para, en caso que alguien ande asumiendo esa actitud o esté asumiendo esa actitud, nosotros estar en condiciones de volver a la paz y restituir la paz, restituir el funcionamiento. Es decir, en defensa de una tercera persona o defensa del país, como decía Martí, solo por hacer el bien la fuerza es justa. Es decir, si tú vas a hacer el bien, es correcto que uses la fuerza. O debemos estar preparados, como decía Martí también, porque siempre hay pueblos egoístas que vienen a arrebatarnos lo que es nuestro. Y entonces, en ese sentido, la práctica masiva del karate sería una herramienta importante para el desarrollo y la conservación de la soberanía nacional. Que en eso también es importante que se tenga en cuenta. Sí, siempre hemos soñado con planes especiales, con planes de desarrollo en los cuales las personas, los jóvenes, además de la disciplina social que te brindan, si nosotros en vez de dar programas de enseñanza, por ejemplo, yo estaba en mi secundaria en el pre, yo tenía, midiendo el 1.60 que tengo yo, tenía que practicar básquet y voleibol, porque era lo que se daba en la escuela. Sin embargo, yo no tengo ningún somatotipo o biotipo, como diría un especialista, para ninguno de esos deportes. Sin embargo, yo tenía que darlo. Era mejor haber utilizado ese tiempo en todos los que teníamos la estatura que tengo yo, o las muchachas, por ejemplo, y que aprendan arte marcial, no solo karate, arte marcial, puede ser cualquiera, siempre que sea bien instruido. Porque de esa forma ganaríamos mucho más en la sociedad que obligando a un muchacho de 1.60 a tirarle una pelota a un aro, que nunca llegue al aro, nunca llegaba, ni podía saltar la negra. Entonces, de tal forma que nosotros, si estableciéramos en el Instituto de Cultura Física o en las escuelas pedagógicas, capacitáramos profesores, así como damos PMI, preparación militar, o damos historia de Cuba, hacemos profesores en artes marciales, pueden también instruir artes marciales en nuestras escuelas. Y sería un maravilloso resultado para nuestra sociedad. Evitaríamos mucho la indisciplina social que hoy tenemos. Y transmitiríamos valores que son verdaderamente útiles y necesarios para vivir en sociedad. Y sobre todo el espíritu del karate. El espíritu del karate es un espíritu estoico, de sacrificio. En japonés se llama tamarashi o tamashi, que significa, ese espíritu surgió en Okinawa en condiciones muy difíciles. Okinawa tuvo durante varios años, en los siglos 1400, 1500, hubo muchos fenómenos naturales. Hubo tsunamis, hubo tormentas, hubo tifones que destruyeron Okinawa. Sin embargo, el pueblo okinawense era capaz de levantarse, igual que ha pasado con el pueblo cubano, que en medio de las circunstancias difíciles somos capaces de reponernos. Recientemente tuvimos el tornado el 27 de enero. Sin embargo, a 2 meses del tornado, ya casi todos los 4 municipios que fueron severamente afectados, ya se ve la recuperación. No solo por la voluntad política que ha habido, increíble, es decir, eso es indiscutible, pero ha habido un tsunami también, un tornado de solidaridad y de personas trabajando. Entonces eso es muy bueno también, crear a un ser humano que no lo tenga todo fácil, porque ustedes saben que en el dojo de karate las cosas no son fáciles, se requiere de un gran esfuerzo y cada vez el esfuerzo se hace mayor. Y entonces en tal sentido nosotros entendemos que el karate puede ayudar mucho a la sociedad cubana. Gracias. Es un dojo y estilo marcial de Karate Do reconocido por la Asociación Cubana de Artes Marciales y su similar en Japón. Sí, es correcto.
Es decir, nosotros desde el año 1999 somos reconocidos por la Federación Cubana de Karate Do o Federación Cubana de Artes Marciales, después el primero Federación Cubana de Karate, por el INDE, el Comité Olímpico Cubano. Somos 6 organizaciones en Cuba, 7 organizaciones en Cuba, que están reconocidas con carácter nacional por el Instituto Cubano, Instituto Nacional de Deporte y Educación Física y Recreación, que es la Escuela Yoshimo, la Escuela Shotokan, Shito Ryu, Goyo Ryu, Wado Ryu, Shotokai y Shorin Ryu, o Matsuechi, que somos nosotros. Ahora, estas 7 organizaciones agrupan la comunidad de karate en Cuba. Existen otras modalidades de karate que se están estudiando en el país de manera un poco más informal, pero no están reconocidas aún por la Federación o por el Instituto de Deporte. Ahora, nuestra organización está reconocida internacionalmente. Primero estuvimos durante 10 años con la World Matsuechi, es decir, la Federación Mundial. Después entramos en una disputa con el tema de una situación con el tema de la cuota membresía, con los órganos de relación, y al final eso dio al traste con la relación. Y a partir de noviembre de 2010 vino a Cuba el gran maestro Higashi Ota, presidente de la Asociación Shorin Ryu Karate Judo Internacional, también alumno de Nagamine durante muchos años y miembro de Okinawa, que es el maestro que nos atiende a nosotros durante esta última década, en la cual estamos reconocidos. No solo la Escuela Nacional, sino muchos de los dojos miembros de la Escuela Nacional se encuentran afiliados a la Federación Internacional. Incluso el maestro Otto ha tenido la gentileza de otorgar categorías y rangos tradicionales, como la categoría de Renchi, como la categoría de Shihandai, que son maestros consagrados, a un número cercano a 12 profesores cubanos que cuentan con esa distinción. Basado en su propia experiencia como sensei y artista marcial experimentado, ¿cuál sería la correcta dosificación y adecuado uso o no del llamado complemento de kumite y kata dentro de su estilo okinawense de karate marcial? A ver, el concepto de kumite es muy amplio. Kumite literalmente significa kumi es contacto, te es mano, contacto de mano. El arte marcial tradicional de Okinawa del siglo XI, 1100, 1200, se llamaba tegumi, que es los mismos kanji al revés, tegumi o kumite. Era un agarre con derribos y presas. Yo creo que debe haber un balance. Debe haber un balance entre kata. Kata es un kumite, pero a lo interno. Si tú logras dominar el kata, estás venciéndote a ti mismo. Y debe haber un kumite en enfrentamiento, o futaru keiko, ejercicios en pareja. Lo que pasa es que no se puede hacer todo a la vez, ni es el mismo tiempo ni el mismo momento. Primero hay que dominar kata. Y cuando uno sepa cuáles son los ingredientes, entonces usted puede cocinar. No puedes encender el fogón, que es el kumite, si tú no sabes cómo es el aceite, cómo es la sartén y cómo es el desarrollo de lo que uno quiere hacer. Entonces usted tiene que, buscando la analogía, explicándolo un poquito mejor, usted tiene que aprender karate a través del kata. Y después que usted aprende kata y aprende karate y sabe pararse, sabe girar, sabe defenderse, sabe moverse, sabe respirar, sabe contraer biomecánicamente los músculos, sabe coordinar, anatómicamente hablando, entonces usted puede hacer enfrentamiento. Para también, como decía Sensei Nagamine, tener un acto de compartir, porque el kumite no es más que el acto de compartir. Ahora, aquí sucede una cosa lo más interesante. Nosotros podemos hacer kumite cuando tenemos dominio de kata, y el dominio de kata no nos toma menos de 10 años. Entonces estamos hablando de que tenemos 20, 21 años, pero paralelo con eso ya estamos haciendo entrenamientos, porque el arte tradicional de Okinawa tiene 3 elementos fundamentales: Shin, Gi, Tai, espíritu, técnica y cuerpo. Cuando un cuerpo ya lleva adaptándose y modificándose durante 10 años en la práctica y en el trabajo con el makiwara, el trabajo con el sunatarin, es decir, el bosque de bambú, y endureciendo los antebrazos, endureciendo todo el cuerpo, ya a la hora de hacer después el kumite, se requiere de un elevado sentido de responsabilidad para no afectar al compañero. Para tener, como decía Sensei Nagamine, repito, un acto de compartir en el cual yo comparto mi experiencia con él y él comparte conmigo. Nosotros tenemos 8 fórmulas de combate, 8 métodos de combate. El último es lo que se llama el Jiyu Kumite, combate libre, que realmente nunca puede ser libre porque nos encontramos en un dojo donde nosotros estamos compartiendo, vuelvo y repito, una experiencia. Y a la vez que uno tiene la preparación que tiene y la que ha adquirido a través de kata, porque la esencia del karate es kata. Sin kata no hay karate, es solo patear y golpear, y eso no es karate. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que kata sea primero un molde o una prisión en la cual tú tienes que tratar de dominarlo y aprenderlo. Y cuando logras aprenderlo, el kata se vuelve tuyo y ya surge de la prisión la libertad. Dentro de que tienes que ser la misma kata, todo el mundo en este planeta, cuando hablamos del kata Yaraku Santo, tiene que hacer el kata como es.
Esa es la prisión, pero sin embargo uno cuando lo logra ser libre en ausencia de pensamiento racional, ya encuentra la felicidad y la libertad dentro de que estás ejecutando un kata predeterminado que tiene 3 siglos de evolución, desde 1756. Entonces nosotros, eso hay que combinarlo. Y a mi juicio, hoy por ejemplo acabamos de dar una clase en este dojo en el cual las técnicas de combate fueron las que prevalecieron. Pero en cuanto a un programa, debe haber un balance entre kata y kumite. Pero no es solo kumite, ni hacer el kumite antes de tiempo, como sucede en muchos dojos, que usted lleva el niño, lo matricula y por la tarde están haciendo kumite. El kumite es el resultado del aprendizaje de las técnicas del karate. Es como un cirujano que esté, un estudiante de medicina en primer año, le den el bisturí para que haga ya una cirugía. Es decir, el kumite es la culminación de un grupo para lo cual hay que estar preparado física y mentalmente. Y se prepara mucho más fácil el cuerpo que la mente. Por eso aquel axioma tan antiguo que decía, cuerpo entrenado vence a cuerpo que no está entrenado. Es obvio, alguien que haga ejercicio físico, sea cual sea, tiene posibilidad de vencer a otro que no lo hace. Porque tiene capacidad aerobia, tiene más resistencia, más fuerza. Pero cuerpo entrenado es vencido por la mente entrenada. Una mente entrenada, una persona con habilidad mental es capaz de derrotar a otro que tiene el cuerpo entrenado. Ahora, lo ideal es que sea cuerpo y mente entrenado. Ahora, el entrenamiento de la mente, para lo cual hacemos mucho zazen y meditación. Puede ser Kijin, puede ser meditación caminando, puede ser zazen, meditación sentada, como otras tantas cosas, o como hacemos kata, porque kata es zen en movimiento. Si tú estás pensando qué paso viene detrás del otro en el kata, tú todavía no dominas el kata. Por lo tanto, uno debe tratar de que el kata sea en ausencia de conciencia, que sea sin pensamiento racional, que el kata fluya, que un movimiento llegue al otro. Muchas veces te preguntan ¿cuántos pasos tiene Fukyukata Ichi? Y uno le dice 21 pasos, el primer kata, que es para los estudiantes promocional. Se creó en el año 40 para el desarrollo del karate no, para las estudiantes de la secundaria. En cambio, Fukyukata Ichi, si lo logras hacer como él, tiene un solo paso, desde que arranca hasta que termina. Si lo logras hacer en estado de conciencia. Pero para eso se requiere, por supuesto, un tiempo y una trayectoria de práctica. No podemos establecer exactamente qué tiempo es, porque para usted a lo mejor puede ser menos, para mí puede ser más. Depende también mayor el tiempo. Depende también de la entrega con la que hagamos, de cómo compartamos todas las labores de la vida, porque además no somos profesionales del karate. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que atender a una familia, tenemos que cumplir otras tareas. Y entonces le dedicamos todos los días por la mañana un espacio al karate. Ese es mi propio schedule personal, ¿no? Mi propia agenda personal. Yo toda la mañana, 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, ya yo hice mi práctica. Y después empiezo con la labor. Y tengo 4 veces en la tarde a la semana, de los 4 días a la semana, que imparto clase y que también hago mi preparación con mis compañeros. Ahora bien, eso no significa que uno balancee más o menos una actividad que otra. A mí en lo personal pienso, porque la vida me lo ha demostrado, que debe haber mucha más actividad de pareja, ejercicios en pareja, Futaru Keiko, que es como se llama en entrenamiento en pareja, o en grupos, y balancearlo con el kata. Pero no puede ser antes que la persona domine kata, que domine las posturas, que domine la técnica, porque de lo contrario no lo estás haciendo bien. Muchas gracias. Es importante la práctica del llamado Kobudo y la meditación dentro del estilo Shorin-ryu y del karate en general. ¿Por qué? Bueno, correcto. A ver, el Kobudo, el Zazen le explicaba que es fundamental. Es decir, la meditación zen, el mayor experto de guerrero japonés, Miyamoto Musashi, comprendió y escribió su libro Gorin no Cho, el libro de los 5 anillos, en el año 1550. Y comprendió o determinó que él había vencido 33 combates desde los 13 años hasta los 30 años de edad, precisamente por el desarrollo mental que había alcanzado. No porque fuera superior físicamente a los demás guerreros con los que se enfrentó. Miyamoto Musashi es el Antonio Maceo nuestro. Estamos hablando del guerrero más grande que ha tenido en enfrentamiento Japón. Nosotros entendemos que el Kobudo es otro desafío adicional que tenemos. Nuestro programa incluye 18 katas de karate y 18 katas de Kobudo. Por lo tanto, son 36 katas en total, 36 por 3, 108, porque siempre tiene que ver con los múltiplos de 108. Que el número 108 tiene que ver mucho con la filosofía zen y los 108 propios del zen, 108 malas conductas que debe tener un ser humano. Es decir, todo esto está enraizado
generalizado. Por eso maestro Nagamine decía Ken, Zen, Ichi, Nyo, karate y Zen es lo mismo, tienen la misma esencia. De hecho, el nombre de karate tiene 3 kanji. Kara viene del Zen, vacío. El Enso en la matemática moderna, o el cero, que es el Sunyata en la India, que es el cero en la matemática moderna, o Sora, el vacío. Te, que es mano, que habla de la técnica, y Do, camino, Nichi, o la vía de tu vida. Muchas personas quieren aprender artes marciales por un ratico de tu vida, por un espacio corto de tu vida, y no asumen el arte marcial como un patrón de comportamiento cultural diario y sistemático para toda tu vida. Eso es Do, eso es lo que significa Do, camino, o Tao en chino, Michi en japonés también. De manera tal de que nosotros interpretamos, y en Okinawa las escuelas tradicionales enseñan karate, enseñan kobudo con un basamento zen, filosófico zen, en el cual no hay comparación, no se busca romper la armonía, se busca ampliar el sentido de tolerancia de los hombres, que los que no tiene siempre en pugna a los hombres, a los pueblos y a los países, es porque falta el sentido de tolerancia. Yo quiero apropiarme de lo que no es mío, yo quiero que los demás hagan lo mismo que pienso yo. Yo quiero que los demás pueblos sigan mi ejemplo, porque yo me considero heredero determinado por Dios para ser el que comande una nueva forma de dirección, una nueva forma de poder social. Y eso no es el caso de lo que promueve el karate. El karate promueve la tolerancia, el respeto entre los hombres, el sentido de la igualdad entre hombres y mujeres, Entonces yo considero, y así está marcado en la escuela nuestra hace más de 100 años, que tenemos noticias, 200 años, los maestros fundadores de nuestra tradición en el siglo XIX hacían karate y también usaban los implementos estos que estaban a la mano. Ciertamente en una etapa como elemento de defensa, agarraban un palo o usaban un elemento, los nunchaku para despajar el arroz, o los tridentes para las katanas japonesas, así contra la espada, pero la esencia hoy en día lo practicamos como un elemento más a superar. Yo creo que karate se debe ver como un escarpado precipicio, es decir, una eterna escalera. Todos los templos zen en Japón están precedidos por 108 escalones. Cada escalón es un paso hacia arriba que tú tienes que ir dando. Y así nosotros consideramos también karate. Es decir, nosotros consideramos 18 katas de karate y 18 katas de kobudo, en los cuales se aprenden 5 elementos fundamentales, 5 implementos, como armas agrícolas, que después, igual que el machete de Mambí fue convertido en un arma redentora, machete de la caña de azúcar, ¿no? Fue convertido en un arma de combate. Pues igual sucede con los implementos agrícolas y los implementos que fueron ahora. Sí es necesario en el caso del karate tradicional. Ahora, me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, miembros de la escuela nuestra en otros países no lo siguen así. Pero nosotros en el 2008, la escuela cubana de karate y kobudo, se cambió hasta el nombre, es decir, hizo un énfasis mayor. A partir del 2008, el kobudo forma parte integral del programa de enseñanza de la Escuela Nacional. Shorin-ryu karate y kobudo tradicional de Okinawa en Cuba. Y todo con un basamento zen, porque en el zen está la esencia de lo que queremos hacer de ese practicante. Porque si nosotros enseñamos técnicas sin un control mental, pues entonces lo que vamos a tener es una amenaza pública. Que siempre la pregunta que se hacen los psicopedagogos, los psicólogos, las personas que estudian la sociedad, los sociólogos, dicen, ¿qué sentido tiene estudiar y practicar artes marciales que surgieron en sociedades tan distintas a la nuestra, a 30.000 kilómetros de distancia? En la Cuba actual, por ejemplo, en la Cuba socialista actual. ¿Qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido porque nosotros fomentamos valores que son importantes para la construcción de esa propia sociedad socialista y de esa propia sociedad a la que aspiramos todos los cubanos. Por ejemplo, no se consigue un karateca que no le dé permiso a una persona o que ayude a alguien a bajar de la guagua, o que se cuele en una cola, o que empuje al otro para no darle el asiento, o que viole los preceptos éticos morales de nuestra sociedad. Eso no está concebido. El karateca o el artista marcial tiene que ser un hombre o una persona o una mujer igual, que sea ejemplo en la sociedad, ejemplo de educación, de limpieza, de transparencia, de actuar. Esos son los valores que promueven las artes marciales y en general, en lo particular la nuestra, que nosotros instruimos acá hace ya varias décadas. ¿Consideraría entonces usted al llamado karate moderno como una evolución o una involución del mismo en comparación con el llamado karate antiguo o tradicional? Bueno, es una pregunta bastante interesante. A ver, depende de lo que pretendamos lograr.
Si lo que queremos lograr es el resultado por el cual el karate moderno surgió, que era competir y dar a difundir el karate como una modalidad deportiva, es correcto, no es una evolución. Ahora, si lo que pretendemos es desde el punto de vista de la defensa personal mantener un arte marcial tradicional, es una involución, ya que todos los movimientos que hacen, la mayoría de ellos no tienen después un uso verdaderamente práctico, porque tiene otro fin. Como es lógico, no se puede desarrollar el karate, las artes marciales, pensando únicamente en el elemento de la defensa personal, como surgieron hace siglos. Hay otros fenómenos en los cuales también motivan la creación de deportes de combate y otros. Ahora, lo que sí es importante, que el practicante, que es donde yo lo analizo, por ejemplo, hay una estadística muy interesante, de 1.500 cinturones negros, personas que arriban a la edad a la categoría de primer dan, solo uno se queda practicando después de los 50 años de karate deportivo. ¿Por qué razón? Porque su fin era ganar una competencia, ganar una meta, tenía un objetivo. Y el resto de la vida, fíjese que se llama la Federación Mundial de Karate, no dice Federación Mundial Karate Do, dice Federación Mundial de Karate. Porque no es do, ya no hay un camino para toda tu vida a seguir. No hay un comportamiento ni una guía ética que te va a regir durante los destinos de tu vida. Durante el destino de tu vida. No, hay un fin, ganar los Panamericanos, ganar la competencia tal. Después de eso, algunos se quedan de instructor. Algunos. Los menos, desgraciadamente. La otra inmensa mayoría pasan a jugar otras funciones en el resto de la sociedad. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de lo que quería el barón Pierre de Coubertin, el fundador de las Olimpiadas modernas y todo eso, el movimiento deportivo que surge en Japón, en las Islas Mayores, no es de Okinawa, sino de las Islas Mayores, en los años 30, 40 y en el 57 sobre todo, y en diciembre del 64 desarrolla la primera gran competencia en Japón de karate, que lo que buscaba era promover realmente la amistad y fomentar valores, que muchas veces cuando usted ve los golpes y todo eso, te das cuenta que no tiene mucho sentido una cosa con la otra, pero sin embargo eso es lo que promueve. En ese sentido, el arte tradicional no lo puede hacer, porque precisamente la preparación que lleva el arte tradicional, la preparación combativa, el endurecimiento de los músculos, de los órganos, de todo, la manera en que se trabaja, no te permite desarrollar de igual forma el sistema de karate deportivo, porque obviamente causa daño, ¿no? En el sentido de la manera en que el practicante se prepara. Ahora, desde el punto de vista técnico, y físico, como arte marcial, como defensa personal, hay una involución. El karate deportivo es un deporte de combate, no es un arte marcial. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo, por ejemplo, hoy se practica por más de 50 millones de practicantes en 150 países. ¿Qué karate es el que se hace? El otro, el más difundido, ese que es más popular, ese que se permitió, porque tampoco ese tiene menos años. Es decir, el karate tradicional nuestro es un karate más sobrio, lento, profundo, hasta cierto momento se torna aburrido y ese no avanza tan rápido, no se desarrolla tan rápido en el mundo. Las personas requieren empiezan los exámenes, empiezan toda una tendencia a lo más rápido y hacer competencias rápido. Del otro lado tenemos que estar 10, 15 años desarrollando un grupo de habilidades para entonces pasar. Entonces, claro, la modernidad te compulsa a que lo más rápido sea lo que más se difunde y lo que más la gente busca, pero no por eso quiere decir que sea ni lo mejor ni lo más malo, pero sencillamente son maneras diferentes. Se dice que tú puedes acceder a la cima de la montaña por diversos caminos, ¿no? Pero lo importante es que el camino sea un camino de verdad, y sea un camino austero, y sea un camino permanente. No vaya a ser que sea un trillo y te quedes a mitad de camino y no llegues a la cima de la montaña, que es lo que muchas veces sucede. ¿Dónde, en su opinión, radica la diferencia entre su estilo de karate marcial y otros estilos de karate marcial en general, como Shotokai u otros estilos marciales? ¿Cuál arte marcial considera la mejor? No, yo no considero ningún arte marcial que sea mejor que otro. Yo lo considero que depende del compromiso que tengan los compañeros que la desarrollan. El compromiso es lo que distingue. No creo que haya seres humanos superiores ni arte marcial superiores, porque hay personas que se dedican más o menos tiempo a un arte. Hay otras personas que adquieren, vuelvo y repito, muy rápidamente determinadas categorías, determinadas licencias, y entonces, claro, obviamente, lo que tú recibes muy rápido, lo recibes muy fácil, no lo valoras igual que lo que llevas muchos años construyendo día a día, paso a paso, piedra a piedra. Entonces, lo que distingue, por ejemplo, en el ámbito nacional, si hubiera una distinción, porque por lo general somos todos compañeros que nos conocemos, venimos de una misma raíz,
Todos fuimos alumnos de los hermanos Raúl y Agustín Rizzo en alguna etapa de nuestra vida, y la Escuela Nacional de Karate surgió como escudo de la revolución, como arma de la revolución. Lo que pasa es que después cada cual adquirió su camino, quizás algunos marcados por tendencias modernas que llegaron a Cuba en los años 90, por la comercialización, vendiendo diplomas, cintas y exámenes. Y entonces no podemos hablar del Shotokan de Ginshi Funakoshi, ni del Sito Ryu de Ken Yamaguni, ni de otras escuelas, sino que hay que hablar, sinceramente, de que algunos profesores quizás no tengan el mismo compromiso. Igual sucede a lo interno de nuestra organización. No todo el mundo tiene el mismo compromiso. Hemos realizado la apertura durante 20 años de 137 dojos en 40 municipios de Cuba. Sin embargo, hoy funcionan 58. Porque algunos compañeros, ante el primer problema que tuvieron de salud familiar o laboral o personal, abandonaron la escuela. Sin embargo, los fundadores, la raíz vertical, la columna vertebral de la organización de Cuba, de Shorin Ryu Karate de Cuba, se mantiene intacta. Y cada vez crecen más elementos que se vuelven vértebra de esa columna vertebral. De manera tal de que lo que cambia es el compromiso, los años y el estudio serio. No es un arte marcial superior a otra, es el hombre el que se dedica con más o menos intensidad, con más o menor compromiso, mayor o menor compromiso al desarrollo de cualquier materia, no solo de las artes marciales. Usted lo puede apreciar en cualquiera de las materias de la sociedad contemporánea. ¿Se siente entonces usted satisfecho con el desarrollo y práctica del estilo Shorin Ryu de Karate a nivel nacional o cree que falta más por hacer? Sí, el hecho que me sienta satisfecho, yo me siento satisfecho porque hace 30 años estábamos solos. Éramos apenas el profesor Rojo y yo. Hoy en día contamos con casi 80 instructores a nivel nacional, activistas todos del INDE, que de manera absolutamente gratuita llevan estos saberes a las comunidades, a los barrios. Hace poco dimos clases en las montañas de Palma Soriano, o si no tenemos en las afueras de la de Majagua, en Calicito, en Vado del Yeso, en Sagua la Grande, en Calabazas de Sagua, en lugares que realmente no tienen una presencia sistemática de otros profesores de artes marciales. De manera tal de que nosotros estamos satisfechos con lo que se ha logrado. Más de 50.000 personas han sido miembros de nuestra organización y apenas unos 135 compañeros en Cuba y compañeras han llegado a la categoría de grado humano. De manera tal que ha sido una tarea ardua, difícil, la mayoría de las veces realizada en condiciones de absoluta restricción material, las mismas que tiene el país para desarrollar cualquier actividad, pero no por eso se ha dejado de caer. Hoy es Cuba, nuestra organización, el segundo país de más miembros en todo el mundo, de más dojos, y lo hemos hecho con un gran apoyo político de las organizaciones, porque en Cuba el deporte y la práctica del derecho del pueblo, pero aún así nos falta, no es mentira que tenemos carencias materiales. El apoyo del INDE, esta misma instalación donde nos encontramos hace 15 años, es una instalación del INDE. ¿Y cuánto pagamos nosotros por usar esta instalación? Absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es conservarla, cuidarla. Y sin embargo, aquí mismo en una localidad, Habana del Este, que esta es la escuela provincial de nuestra modalidad aquí en la capital, miles de jóvenes, cientos de jóvenes y de adultos, que ya no son tan jóvenes, han podido utilizar esta escuela y las instalaciones que el INDE ha puesto a nuestra disposición. Esta escuela ha sido visitada hasta por el presidente del INDE hace 2 años. Es decir, que es un lugar de referencia también nacional. Ya, en breves palabras, ¿pudiera usted describirnos al soque del estilo, al sensei principal y a los alumnos nacionales que usted tiene? O sea, y senseis que tiene también, o sea... ¿Se refiere al maestro? Sí, al sensei Ota. Bueno, déjeme comentarle que el sensei Hachi Ota, una persona que nosotros conocimos durante nuestro primer viaje a Japón en el año 2002, pero no tuvimos contacto con él hasta el 2010. El sensei Hachi Ota reúne las características más auténticas del pueblo de Okinawa. Es un hombre sencillo, honesto, respetuoso, muy dedicado a la práctica del karate. Es un consagrado, un virtuoso. Es un virtuoso, sin duda. Pero no por eso deja de ser un hombre muy espontáneo, muy simple. Yo le puedo poner como ejemplo que lo que para otros grandes maestros décimos danes muestran y enseñan tejido de un hilo de secretismo y de que vamos a enseñar de secretismo, de que vamos a enseñar algo antiguo y secreto. El sensei Ota te lo da con una naturalidad muy importante, muy simple.
porque él parte del principio de que no es un problema de lo que yo enseñe, sino de las veces que tú lo repases y lo practiques. Senseo ha venido con tremenda humildad a Cuba, viene ya hasta 2 veces al año al país a enseñarnos, a compartir con nosotros de manera simple los conocimientos que él, como oriundo de la cuna de Okinawa y alumno de los grandes maestros. El Senseo es la tercera generación en 2 siglos del karate. Y sin embargo viene acá, comparte con nosotros. Y la vida nos ha demostrado que mientras más difíciles son las condiciones del viaje, más le gusta. Como propio okinawense, que no aspira tampoco el maestro Ota a un desarrollo exclusivamente técnico. Él le dedica mucho tiempo en los seminarios a hablar con nosotros, a conocer las particularidades de cada uno de nosotros, de la vida, cómo son, cómo darnos consejos sobre la vida, cómo darle clases a los niños. Le motiva mucho las clases a los niños. Está muy preocupado con el futuro del karate a nivel mundial. Como okinawense, en fin, propietario, por decir de alguna forma, de la herencia, la rica herencia de 8 siglos que trae el karate de Okinawa, y que apenas hace 80 o 100 años que llegó al mundo y se dio a conocer. Ellos están muy preocupados cómo va a ser el desarrollo ulterior del karate en un mundo donde la banalidad y la cosa fácil y lo que vende y lo vistoso es lo que más se promueve, y no así lo austero, lo sobrio, lo silencioso. Muchísimas gracias. ¿Ha tenido usted siempre apoyo familiar desde su comienzo como artista marcial, inclusive conyugal? Bueno, es una pregunta muy buena. Realmente, como le dije, mi inicio en las artes marciales fue propiciado por mi madre y por mi padre. Teniendo en cuenta la muerte de mi abuela materna, recomiendan a los especialistas, a los psicólogos, que para que el niño no preguntara de 4 o 5 años, bueno, porque hiciera una actividad física. La familia ha apoyado mucho, la familia en su conjunto, mi madre en particular. Yo le debo a mi madre sobre todo el apoyo, el tiempo. Y me acuerdo de aquella tendencia, como ella fundadora del ICRT, aquellas noticias que llevaban que si Bruce Lee estaba vivo, ella llamaba porque el niño preguntaba, es decir, todas las inquietudes que teníamos en los años 70, 80. Conyugal ya ha sido más complejo, porque le dedicamos mucho tiempo al karate, es correcto, y a veces uno descuida mucho la familia, la gran familia que somos en el karate, porque lo vemos así. Entonces no siempre hemos tenido el mismo apoyo. Por suerte, en los últimos años la vida me ha premiado con que eso ha cambiado. Y tengo a mi lado una persona que me apoya, me estimula a que las cosas, a cumplir esta tarea, porque lo vemos como una tarea. Pero no una tarea que te impone, ni una tarea, sino algo con lo cual tú te sientes absolutamente convencido de la necesidad que tiene el país. Y no paramos de viajar. De hecho, estamos en el mes de abril, en plena jornada de Girón, y ya hemos visitado 6 provincias en 4 meses. 6 provincias donde hay escuelas, donde hay delegados. Ahora viene el maestro Ota Cuba, se está conciliando la visita de todas las provincias. Hay 13 filiales provinciales que hay que atender. Hemos estado en Santiago, en Camagüey, en Matanza, en Cienfuegos, en Pinar del Río, de manera tal de que nosotros en Mayabeque, es decir, y apenas ha transcurrido el año, pero no es que sea este año por ser el año del 50 aniversario del karate ni el 30 aniversario de nuestra organización, sino que esa ha sido la tendencia. Y obviamente eso tiene siempre un costo familiar. Tiene un costo familiar porque, como es lógico, las relaciones se enfrían o se aceleran, se exacerban en la medida que tienes más tiempo de permanencia. Pero como tenemos que trabajar y tenemos que dedicarle las tardes, las noches, los fines de semana a las artes marciales, al karate, a las reuniones de la asociación, a las reuniones del INDE, de la federación, pues bueno, eso siempre tiene un costo. Pero en general la familia ha apoyado, mis hijos también, que también mis hijos y mis hijas, es decir, sufren la ausencia de papá, pero papá está en una provincia, en un seminario, muchos de ellos, es decir, ellos se han sumado también a la práctica del karate. Y no de toda la forma que quisiera papá, pero sí lo hacen y le ha servido también para su desarrollo personal. Gracias. Artistas marciales de la talla de Raúl Rizzo, Chirino, Bruce Lee, Chuck Norris, inclusive, ¿tuvieron alguna influencia en sus comienzos como artistas marciales y posteriormente incluso como sensei de karate 2 años después? Sí, por supuesto. Todos somos parte de unos paradigmas. Uno va estudiando sus paradigmas. Ahora, tuve la suerte de ser alumno directo de los hermanos Raúl Rizzo en cuanto al karate. Muchos años, tanto de Agustín, que fue el hermano mayor, como del propio maestro Raúl Rizzo. Tuve el inmenso honor, que me acompañará toda la vida, de haber conservado, mantenido con ellos una inmensa amistad, y le estoy eternamente agradecido por todo lo que nos inculcaron a nosotros. Ahora, otros artistas marciales de otras latitudes, como usted mencionaba, Bruce Lee, Chuck Norris, también fueron en determinado momento
paradigmas en cuanto a, más bien a elementos técnicos, ¿no? Porque no conocíamos su personalidad, no la conocimos, no sabíamos cómo pensaba. Tuvimos la suerte de beber directamente, tuve la suerte de aprender directamente de los fundadores de judo en Cuba y de aprender de los fundadores del karate en Cuba, de los hermanos Raúl y Agustín Rizzo. Son los padres fundacionales del karate en Cuba. Y mantener con ellos una inmensa amistad con su familia durante mucho tiempo. Y eso lo acompañamos, aunque hoy desarrollamos otra modalidad que no fue la que ellos nos enseñaron, pero ya yo le conté anteriormente que yo fui a estudiar Shorin-ryu Okinawa precisamente porque el maestro Raúl Rizzo puso en el año 1993 el libro de Choshi Nagamine en mi mano. Me dijo, esto es lo que hace falta aprender, hace falta que esto se aprenda aquí en Cuba. En pocas palabras, ¿pudiera usted describirnos a sus senseis de los años? Por ejemplo, Sensei Vicente, Pérez Pérez, otros senseis a nivel nacional, o sea, como artistas marciales y como personas. Sí, correcto. Aquí nosotros, como le dije, nosotros fuimos la bujía de precalentamiento, la bujía inicial de un movimiento que era pequeño en el inicio y después creció con los años. Y ese trabajo de crecimiento y expansión de Shorin-ryu por toda Cuba no ha sido, por supuesto, tarea de una sola persona, ni mucho menos. Durante todo el tiempo me estuvo acompañando quien fuera mi maestro de los años 80 y aún lo sigue siendo, que es ese Eustaquio Rojas Rivero. Eustaquio Rojas Rivero ha sido del este de la capital, del túnel de La Habana, que cumple 500 años La Habana este año, 50 el karate, 500 La Habana, son años de aniversario, hacia el este, hacia el límite de la provincia Mayabeque, ha sido fundador del karate, que nos forjó a todos los jóvenes de los años 80, los 90, que éramos jóvenes cuando aquello. Y el Sensei Rojas ha sido un promotor de esos valores humanistas que tiene el karate, porque no es el puño que quita la vida, es el puño que da una vida íntegra y una cultura general integral, y es el puño que te enseña de ese modo. Junto con el Sensei Rojas también, y a través de él han llegado otros sensei como el compañero Vicente Dueñas Tamayo. Vicente fue una persona que introdujo en la escuela Sensei Eustaquio Rojas. Pérez Pérez venía conmigo de uno de mis profesores, Wilfredo Dípez, desde los años 80, veníamos juntos, y él caminó por las Fuerzas Armadas, avanzó en esa dirección profesional, pero nosotros siempre nos mantuvimos juntos, y entonces son personas que descansan su actitud de vida, todos, en los mismos valores fundacionales que promueve nuestra escuela. Como él hay otros compañeros muy valiosos, Mariano en Pinar del Río, Luis Mariano Caraballo Quiñones, que está en la provincia de Pinar del Río, empezó en el 2003 con nosotros hace 16 años, también es uno de los profesores principales. Hay compañeros que están en Villa Clara, compañeros que están en Villa Clara, fue la segunda provincia que comenzó la práctica del Matsubayashi de Shorin-ryu tradicional. En Santiago de Cuba está el compañero Marcelo, que ya lleva 12 años promoviendo en el oriente cubano. En Camagüey está Lázaro. Es decir, hay un grupo, en la Perla del Sur está Tomás Cuela, es decir, un grupo de compañeros que dirigen a lo largo de ancho Fran Barceló en la Isla de la Juventud, que son personas que entienden y aprecian con matices, porque no todos tenemos la misma visión, pero en general, en lo fundamental, ¿qué es lo que nos une? Es lo que nos une, apreciamos el arte marcial de manera similar, con compromiso patrio y con compromiso social, no para algo individual. Aquí no promovemos las individualidades, se llama Bosque de Pino precisamente porque promovemos el colectivo por encima de lo individual, y eso es lo atípico con relación a las otras artes marciales que promueven el campeón. Este es el campeón, nosotros no promovemos el campeón, nosotros promovemos que el grupo entero sea un colectivo de campeones. Muchas gracias. ¿Qué nos pudiera comentar sobre un practicante suyo de 80 y tantos años de edad, comúnmente llamado Chacón? O sea, ¿ha sido de gran importancia para el estilo como tal? Sí, correcto. Chacón, Lara, Chan, pero Chacón tiene 84 años de edad. Y entonces son 84 años de edad de una persona que se acercó a las artes marciales con 70 años. Dice, ¿cómo es posible que alguien con 70 años se quiera acercar a las artes marciales? Pero es que no solo Chacón se ha convertido ya, bueno, hace 2 congresos atrás, 2 activos nacionales, fue electo miembro de la Junta Directiva Nacional. Entonces Chacón, ya estamos hablando que es una persona que no tiene reconocimiento solo local aquí en La Habana o en La Habana del Este, que es su localidad. Estamos hablando que es una persona que sale electo con 56 votos de 13 provincias, es porque el ejemplo de Chacón ya no irradia solamente a los que estamos más cerca de él y nos compromete, sino que irradia a todo el país, a una organización que es nacional, que es la 4ª o la 5ª organización más extendida en el país. Y entonces muchas personas dicen, yo quiero que Chacón esté en la Junta Directiva, porque Chacón es aquella persona que a pesar de tener, o además de tener 84 años de edad, le dedica todos los días. Chacón está en el torneo.
De hecho, la escuela provincial y la escuela nacional y otras tantas escuelas se benefician porque además es un ingeniero, un creador, un movimiento fundador. Si tuviéramos el movimiento de racionalizadores e innovadores del karate en Cuba, ahí tendría que estar en la primera línea Chacón, creando implementos, creando cantidad de recursos. Este propio dojo es un ejemplo de lo que ha hecho Chacón con pocos recursos, pero esos elementos, esos implementos que ha hecho, siempre con mucho respeto nos los acerca para ver y explica, esto puede servir para tal cosa, sí, correcto, hazle esto, hazle lo otro. Y entonces encontramos un hombre que es bailero, fresador, soldador y todo eso, karateca también, ha alcanzado la categoría de segundo dan, pero que ha entregado con devoción sus conocimientos a los niños y jóvenes de una localidad. Chacón es de esas personas que son ejemplos, porque además no es menos cierto que obviamente por la edad tiene ciertas limitaciones físico-motoras hablando, aunque se ve muy bien físicamente, pero no es igual que una persona de 40, de 50 años o de 30. Sin embargo, Chacón le dedica mucho tiempo y pasión al karate. Ese otro ejemplo me lo brindó Abelardo Flores Pérez, fundador del karate nuestro en Cuba y fundador del judo. Abelardo, con 2 o 3 infartos que tenía y su limitación psicomotora de una cadera fracturada, Abelardo le dedicaba el día entero al karate. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que no tenga el placer de disfrutarlo físicamente, ahí está la prueba de que karate no es solo una actividad física, sino también es mental, espiritual, de compromiso social? Porque tienes el ejemplo de 2 personas mayores que tenían limitaciones cardiovasculares, físicas, biomecánicas, y sin embargo estaban el día entero en funciones de la organización y participando en los dojos y ayudando en los exámenes, yendo a provincias. Y tú dices, ¿cómo es posible? Si él no lo puede disfrutar, porque él lo que disfruta no es la parte física del karate, que también lo hace, aunque menos, disfruta lo que significa el karate desde el punto de vista social. Ya. ¿Cuál sería su mensaje como sensei del estilo Shorin-ryu para asociaciones a nivel nacional de otras artes marciales o incluso de su propia asociación a nivel nacional y practicantes e inclusive internacionalmente? ¿Cuáles serían sus palabras hacia otras asociaciones nacionales e internacionales respecto a su arte marcial? A ver, a mí me gustaría a todo el mundo siempre recomendarle respetuosamente que volvamos al espíritu de los fundadores. Hoy yo vine al dojo con una pequeña medalla o un emblema que me entregó el maestro Raúl Rizzo, un día como hoy del año 1995, 21 de abril de 1995. Hace 24 años, él me hizo entrega de un artículo que para él era muy preciado, lo tengo cerca, y él se refirió a que había que mantener vivo el espíritu del karate en Cuba. Y me otorgó aquello con aquel compromiso de que yo mantuviera vivo ese espíritu. Cuando se refería a mi persona, entiendo que lo hacía en aras de un colectivo, ¿no? de esa etapa generacional de que yo representaba, no es algo personal, ¿no? Así lo entendimos. Eso es lo mismo que yo quisiera recomendar. Quisiera recomendar a todas las asociaciones nacionales de artes marciales de mi país que volvamos al espíritu fundacional que nos dio origen, a esos años 60, a esos años 70, a la seriedad, a la sinceridad, el respeto. Y eso mismo con todo el respeto que merecen a organizaciones internacionales. Que no pensamos en que se crece porque repartimos muchos diplomas. La vida de la Asociación Cubana Shorin-ryu lo ha demostrado. Déjeme decirle que los primeros 10 años no teníamos ni cartulina ni diploma para entregar. Y sin embargo nuestra escuela creció a un estado nunca antes ni siquiera soñado ni sospechado. Sin embargo la persona aprendía conocimiento, no tenía diploma. Entonces a veces esos elementos que fueron muy criticados por muchos, porque decía, ¿cómo tú vas a hacer una competencia y no un examen y no darle un diploma a un niño? No, el niño se le daba un documento, se hacía una carta y se hacía la relación. Es decir, no, lo más importante no son los criterios conceptuales modernos de las categorías ni nada de eso. Lo más importante es que abracen un camino, que se sientan comprometidos con una manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir y también de morir. Muchas gracias. ¿Hacia dónde deben dirigirse los amantes del Karate-Do del estilo Shorin-ryu que usted representa? En el dojo, o sea, cualquiera de sus el dojo nacional como tal, ¿dónde queda exactamente? Bueno, el dojo nacional fue devastado totalmente por el tornado del 27 de enero, que está en la localidad de Selimar desde el año 89. El tornado salió, como todo el mundo conoce, desde el casino deportivo
y transversó La Habana, por decirlo de alguna forma, y salió por la comunidad de Selimar, precisamente encima del hogar de ancianos Celia Sánchez Manduley, y frente por frente se encuentra la Escuela Nacional de Karate, que fue devastada por el tornado. Ahora, después de mayo, ya estamos acopiando esfuerzos y recursos para arreglarlo en su 30 aniversario y lo vamos a dejar más bonito que cuando pasó el tornado. Yo pienso que hoy por hoy, en la capital, por ejemplo, sería la escuela provincial donde nos encontramos hoy, que sesiona casi todos los días de la semana a las 5 de la tarde y los sábados y domingos. Aquí se puede acercar a quien que pueda y a partir de la localidad donde se encuentre, porque nosotros tenemos en la actualidad cerca de 18 o 20 áreas de enseñanza aquí en la capital, pero están en diferentes municipios. Yo pienso que lo más importante sería acercarse a la escuela provincial del CB Deportivo aquí, Fede Valle, en el INDE de Habana del Este, y preguntarle al propio Chacón, a los instructores, en qué área se puede conectar. Pero además, como es la escuela provincial, aquí coinciden todos los instructores de la capital que vienen en su preparatoria los jueves y los domingos, y entonces ahí se puede organizar la persona que quiera matricular a sus hijos. Es importante señalar que la escuela tradicional de Okinawa no tiene límites de edad, de sexo, ya lo hemos explicado, ni de limitaciones físicas, es decir, toda persona en cualquier lugar y circunstancia puede aprender karate tradicional. Yo pienso que la escuela provincial sería lo más ideal, acercarse acá. Hasta que el año, es decir, en el transcurso del año, de noviembre, nosotros reparemos la escuela nacional. ¿Cuál es su edad actual y cuándo usted considera que cualquier persona, un sensei, debe terminar o concluir su labor como practicante de karate o de su estilo, por ejemplo? Mi edad actual, me preguntan. Sí. Yo hoy cuento con 46 años, próximo a cumplir 47 años de edad. En octubre, el 25 de octubre, cumplo 47 años de edad. No hay límite para la práctica del karate tradicional. No hay límite. Lo que va cambiando es la percepción que tú tienes y la forma en que lo haces. Pero ¿Y cuándo se debe concluir? hasta el último aliento, hasta el último latido del corazón. Ahí. ¿Es usted bilingüe? Hablo un poco de... Ya. Bueno, si usted puede, si usted desea, puede enviar alguna saludo hacia otras asociaciones de habla inglesa, inclusive de su estilo o otros estilos. If you want, you can send your greetings as well. Bueno, yo preferiría hacerlo en español, aunque pudiera decirle que we wish the best years for them, and we hope that they join to us in November in the activity of the 30th anniversary of the Kyowa Matsuyachi Shorin-ryu. Yeah, with the presence of Sensei Ota, no? Isn't it? Sensei Ota, of course.